Captain America said you gotta be like me or you're gonna wind up dead fast at the end of your Muy buenas, ay. Que me da miedo porque, claro, a ver si nos vamos a resfriar todos ahora. Bienvenidas, bienvenidos a una nueva edición de Solo Hablamos de Historietas, un programa hecho a mano y a máquina por 4 bípedos y un cuadrúpedo absente y silente y no pestilente como era su habitual condición. Es el emérito, es el miembro emérito del programa. Esto del emeritaje hay que estudiarlo un poco porque... Hay eméritos y eméritos. Sí. Ahí, bueno, en fin. No voy a meterme en jardines que todavía ni he presentado a nadie. Yo ya estaba a punto de decir Froilán, no te digo más. O sea, ya... No lo has dicho. Yo creo que... Es que me han dicho hoy una noticia que todo el mundo está diciendo, oye, es que fíjate, claro, se ha ido Froilán ya por fin a Abu Dhabi. Que ¿no se había ido todavía? No, pero no se fue y volvió para meterse en la pelea. Pero en ese momento la gente empezó a decir que Abu Dhabi igual era el nombre de un club de latrocinio con meretrices. Pero no. Abu Dhabi, los 40 ladrones. Exactamente, se ve que sí que ha vuelto a Abu Dhabi y claro, o casualidad, o sorpresa, le han dado un puesto en una empresa petrolífera. Qué raro. Qué raro, ¿eh? Yo que me creía que iba a ir a limpiar las calles y a picar en la mina, pues no. Meritoriaje, se le llama eso. Siempre. Ay. Siempre se dan los buenos puestos a los mejores. Eso no tengo ni la menor duda. No lo dudéis, amigos, porque la vida es justa. Siempre nos coloca a todos en su lugar, especialmente algunos colocados. Van colocados las 24 horas del día. En todos los sentidos. O en el trabajo o en el ocio, colocados siempre. Es su título, su epitafio, sí. Froilán, siempre colocado. Claro, si el abuelo fue el campechano, el tío es el preparado. Yo diría el aburrido, porque ese hombre es más soso que chupar un clavo. Pero déjalo, joder. Él es el colocado. Sí. Pero vamos, colocadísimo. Bueno, yo tengo ganas de ver a la heredera. A ver cómo viene. A ver qué mote le ponemos. Mira, la heredera no sé, pero la hermana me parece que va a ser tremenda en el buen sentido de la palabra, porque ya apunta maneras de que no es muy de derechas. Y ahí lo dejo. Bueno. Esto de no estar al día de la prensa rosa lo que tiene. Yo tampoco, pero a veces me encuentro cosas. Sí. A veces esto es Solo Hablamos de Historietas. Sí, el episodio número 205 y probablemente último del mejor. Eso me hace pensar que yo creo que hemos numerado mal, porque fíjate, el otro día vi que habías colgado. Sí. No, el 203. Claro, no, cierto, no. El 204 no lo estoy colgando ahora. Vale, sí, pues ya está, bien. Y este es el 205. Vale, tenía una laguna, pero es la laguna normal. La laguna Estigia. Será. La laguna de la semana pasada. El 204 lo cuelga ahora. Sí, vale. Sí puede. Estoy en ello. Vale. Bien. ¿Qué iba a decir? Pues eso. Sí, 205. Confirmamos. El programa 205 y probablemente último del mejor peor programa sobre cómics que se hace en el mundo mundial y en el extranjero. O sea, más allá del planeta. En Ganímedes, por ejemplo, no hay ninguno mejor que este. No lo hay. Está comprobado científicamente, además. Y si el mundo fuera plano, viviríamos en 2 dimensiones, amigos. Sería... Marquina no destacaría por su altura. No. Yo seguiría destacando por mi anchura. Sería más fácil saltarme que rodearme, exactamente igual que ahora. Y Cristina Hombrados, por ejemplo, hola Cristina, nuestra Lady of Light, seguiría iluminando nuestras vidas de forma plana, porque viviríamos en 2 dimensiones, pero la seguiría iluminando. Bienvenida. Gracias, Chamo García. Palabras más bonitas siempre me dedicas. Eso es lo cierto. No. Estaríamos en un plano, pero Marquina seguiría avinagrando con sus comentarios la vida y la muerte de los demás. ¿Qué sería la vida sin vinagre, amigos Exacto, míos? Javier Marquina, alias el señor Vinagres, así en castellano.
porque con 2 cojones él ya avinagra la vida. Es el pepinillo. Que te encuentras Ese. en un bol de dulces. Pero no esos agridulces, no. El de vinagre, ese sin ambajes. El que te hace eso así. Sí. Te sorbe la vida solo de chuparlo. Te da dentera aunque la dentadura sea postiza. En cambio, aunque vivamos en un mundo plano y por lo tanto no haya elevación y no pueda haber pájaros que vuelen, sino que se arrastren, seguirían cagándose en el coche de Mr. Shadow, alias el señor de los pájaros, Óscar Sanz. En algún sitio tienen que cagar. Claro, esos pobres bichos también tienen esfínteres y han de vaciar sus estómagos. Estómagos de pájaro, qué concepto más chungo, quiero decir. Esa cloaca. La cloaca, es lo La que más me cloaca. gusta, la cloaca. La cloaca, que es ahí defecan y orinan todo a la vez. Y todo. Es Todo. esa pasta. Vale para todo ese agujero. Sí. Multiusos. Y hay veces que ves ahí defecaciones de aves que dices, ¿esto ha sido un cóndor? O el bicho ha muerto después de soltar. Se ha dado la esto, vuelta, ¿eh? o sea, se ha dado la vuelta entero. O sea, Se ha vaciado ha todo. empezado a cagar y ha acabado el mismo, pero ha dado la vuelta en el Sí. suelo. Qué barbaridad. Bueno, Hoy he visto además un vídeo de que en Madrid, es que fíjate, les dan de comer a las palomas para luego cogerlas y comérselas. Y básicamente quemarlas o llevarlas acá, pues exterminarlas, sí, porque amigos, yo siento decirlo, pero las palomas, eso de símbolo de la paz, las palomas son las ratas, pero del aire. O sea, son una plaga. Y pájaros más bonitos para ser el como los emblema de la paz. gorriones, Los por gorriones ejemplo, son que encima preciosos. están desapareciendo poco a Nos los poco. estamos cargando. Bueno, en fin, ya está. Que las ratas del aire son las palomas, con lo cual, pues oye, aunque se carguen 1 millón de palomas, creo que nadie lo va a notar. Yo el otro día veía palomas recién salidas del horno, porque eran palomas pequeñas. Y eso me lleva a la conclusión de que una vez escuché a Andreu Buenafuente diciendo que decía, nunca vemos palomas bebé, que por cierto son feísimas. Y decía que a lo mejor lo que veíamos eran las palomas bebé, lo que no veíamos eran las adultas, que eran enormes, que medían como 4 o 5 metros de envergadura, pero que vivían en otros países y que veíamos solo las bebés, ¿no? Uf, qué escalofrío acaba de recorrer mi espalda. Un palomazo de esos Ah, te ve y dice, mira, ¿ves eso que parecen hormigas? Sí, pues son humanos. El palomazo cojo. Eso- Claro, sí. También te ve. El palomazo ese se te caga encima y no veas. no ves, no. Ni ves, ni vives, ni sientes, ni nada. Bueno, me habéis dejado a medias de saludar Perdón, a Óscar Sanz, que está ahí en el rincón de los leprosos y que luego, cuando acabe el programa y empiece nuestro huevo de Pascua, él hace un gesto que me reconcilia con la vida todas las semanas, porque es acercarla así al micrófono, apagar primero la cámara para que no salir. Él no quiere que lo vean en Corea la Buena, ni en Rusia, que ahora estamos vedados ahí, gracias. Podemos cagarnos en Putin y no se entera. Al menos no. Sí, se entera, sí. Sí, en YouTube no. En iVoox. en iVoox sí, pero bueno. Y luego está Brack, Monsieur Brack, ese perro flatulento que ya no viene porque se quejó alguien de que soltaba mucho pelo. El que se quejó tiene menos pelo que Brack. ¿Sabes quién es? ¿Sabes quién fue? Sí. De Conoces hecho- al culpable. De hecho, Óscar y yo tenemos 100 veces más pelo que él en la cabeza. Uy. Pero bueno, en fin. Ya no trabaja en la emisora, Entonces fue Pues pura, claro. pura envidia, ¿no? Lo del pelo. pero puritita envidia. Mm. Que un perro de 16 años tenga más pelo que él, pues le jodió bastante. Monsieur Brack está tan tranquilo en casa de su madre adoptiva, durmiendo a estas horas la siesta de los campeones antes de salir a pasear por la noche. Y finalmente estoy chez moi, Fluid, un ser que hoy que grabamos esto el 14 de febrero, Esto es verdad. Ay, día de de, verdad. de San Valentín, saldrá. San Valentín. Y mientras los otros estarán ahí haciendo todo lo posible por follar, ¿por qué no decirlo?
aunque sea con su propia pareja, yo sé que no voy a ligar con nadie. A mí solo me persigue Hacienda. En fin. He vuelto a cuadrar la presentación, ¿os dais cuenta, no? Sí. Qué asco doy. No sé de qué queréis hablar. Sí, Ya, esto, ya sé cómo. Alguien no sé qué, han cambiado las cosas de sitio. Y tú no llevas las gafas para variar. Yo no llevo las gafas. ¿Para ¿Para qué? qué? Bueno, da igual. Para ver lo que hay que ¿Rammstein? ver. No, Ah, vaya. Parecía. Parecía. Julian Winding. Bueno, igualico. No, esto es la banda sonora de una serie de televisión. ¿Cómo se llama? Esta última que es Copenhague Copenhague, sí. Cowboy. Brutal la serie. O sea, Tengo que o verla. te gusta o la odias. Creo no que hay lo término dijiste la medio. última vez, tengo que verla porque a mí el... Menos una, que no me acuerdo cuál era, el cine en general de este tío sí que me gusta. Sale una actriz que me quedé sorprendido de la belleza de esa chica y resulta que es la hija del pollo. No jodas. Sí, ¿Y es pelirroja? sort of. Yo diría que es Strawberry Blonde, que es un concepto muy pirulacho. Claro, como todo hay graduaciones de colores y el Strawberry Blonde es muy específico. Es una especie de pelirrojo que la gente lo confunde con rubio. con rubios. No sé, yo es que pienso en pelo rosa directamente, entonces no. Bueno, pero eso ya es teñido chungo, de esos que ahora la gente Puede ser natural. Yo cuando era adolescente surgió la moda de coger pollitos y tintarlos de colores. Y había pollitos azules, verdes, Y luego Pobrecitos. se morían. se morían todos, no llegaba ninguno a pasar del modo pollito. Pues estaban ahí envenenados con el tinte ese y los vendían, en los kioscos. Fue algo muy, muy, muy raro. Creo que tuve una adolescencia sórdida, como todos. Estás muy melancólico, ¿eh? Sí, y lunático. ¿Sabéis que Pimpinela van a actuar en España? Y no me digas que quieres ir a verlos. No se hablan. No se hablan y No van a sé. actuar. Bueno, pueden hacerlo, Bueno, claro. son profesionales. Sí. Pero que todo el mundo decía Shakira, hostia, Pimpinela llevan 40 años hablando, cantando discusiones y nadie dice nada. Bueno, Son no es lo hermanos. mismo, claro. Bueno, ahora son hermanos y no se hablan tampoco, quiero decir que... Pero no es lo mismo. No, pero quiero decir que Bueno, Ya, sí. la cosa... encarrila, Cristina, Encarrila, encarrila. sí, porque No si no- sabemos de qué va el programa este. No, tú mete, no. mete el programa en las vías. Vamos a ver. Hace un par de semanas iniciamos una saga. Muchos oyentes están teniendo ese programa, ¿eh? Un par de programas, no par de semanas, porque la semana pasada yo... No hice- Por eso he dicho hace un par de semanas. O sea, un par pueden ser más de 2. Varias semanas. Varias. Varias semanas. Pero un par más de 2 no he visto nunca un par que sean más de 2. Por lo demás, sí. todo bien. Bueno, mi vocabulario es así. Vale, vale. En mi cabeza es... sí. La Yo mujer lo que estaba- ordenaba del 10 al 1 alfabéticamente. Bueno, pues eso. Hace unas semanas, mejor así, pues iniciamos una saga en la que hablábamos de autores que habían marcado su industria, ¿no? La industria del TVO a la que pertenecen. Y comenzamos pues por Estados Unidos, pues porque... Pues bueno, Porque por nos dio por empezamos ahí. por ahí. En Porque algún sitio había que empezar por algún lado. Podríamos dijimos- haber empezado por Albacete, pero tiene menos producción. Exactamente. Sí. O sí. por Kuala Lumpur, pero no, No sé, no conozco no, muchos no, autores. no conocemos más de... Como diría Dios, no nos alcanza. Pues por eso. Y la semana anterior hicimos un programa de gatetes, por lo tanto no seguimos hablando de los mejores autores de una industria. La industria de los gatos, bueno, sobrevive por sí sola. Y va muy bien, por cierto. Y esta semana hemos dicho, pues vamos a volver a la saga. Y esta semana vamos a hablar de una industria que nos queda muy cerquita. Muy cerquita. Como al otro lado de los Pirineos. Ah, La industria del TVO franco-belga. Le Sí. Y vamos a nombrar pues nuestros autores. tengo tan claro mi numéro 1. Tu número... No, yo no los... Es que fíjate, me he dado cuenta... ¿No los has ordenado? No, porque me he dado cuenta de que no sé si tenemos algún tipo de condicionante genético para los gustos, Puede ser. pero si es así, en mis genes lo del gusto por la BD no tiene una potencia. Son el típico cómic que me leo, que algunos me gustan mucho, pero que así como norma general, como estereotipo, por decirlo de alguna manera, No, Y como norma editorial,
también. ¿Y como Norma Duval? Y como Norma Duval, sí. Tenía que- Y como Norma Jean, pues... Baker. Por supuesto. Ah. No. Buah, me cuesta la vida conectar con ellos. Me resultan, voy a decirlo en plata, Sí. me resultan aburridos. Con excepciones, evidentemente. Hay cómics franceses que me gustan mucho, autores franceses que me gustan mucho. Fuera. Muy aburridos, Jaume. O sea, como Norma, lo que es la clásica BD, la Classique BD, me parece un coñazo, macho. Es que, claro, a ver, cuando hablamos de industrias tradicionales se habla por algo, porque todo estaba demasiado encorsetado hasta que la cosa cambió Y se desencorseta. Y se y se desencorsetó y las comunicaciones o el internet o llámalo X favoreció que autores bebieran de otras industrias y conocieran otras cosas y empezaran a aprender, pues como hablábamos del Tito Frank Del Tito la Frank. semana Sí, Lo que pasada. pasa es que fíjate, o sea, cuando te metes, y sí que es cierto que hay autores que cogen influencias, pero hasta los autores que cogen influencias de manga, de cómic americano y demás, al final, en un 90% de las ocasiones acaban encorsetados por la estructura. Son Yo creo que franceses. sí, o sea, hay ahí un... Lo llevan genéticamente Somos también. franceses y como los franceses es lo mejor del mundo, esto hay que hacerlo así porque nosotros sabemos cómo se hacen los tebeos. O siempre lo hemos hecho así porque hemos de cambiar esa parte, Ya, ¿no? coño, pero es que esas excusas como si siempre lo hemos hecho así, ¿para qué cambiar? Pues seguiríamos en una caverna con una hoguera y cagando en un hoyo al lado de donde comemos. Entonces no... Ya. Sí, no sí. sé, me he dado cuenta porque pienso, a ver, autores, a ver, sí que por empezar ya, voy a empezar yo porque creo que no va a ser misterio y creo que vamos a coincidir por lo menos seguro. Piensas, autores que me flipen más allá de, vale, pues Uderzo como dibujante sí que, o sea, hay como una distinción, creo que hay excelentes dibujantes, pero luego me resulta que hacen cómics que no me resultan trepidantes, no me llenan, muchas veces, ¿no? Y luego ves el dibujo y dices, joder, esta gente, este tío dibuja como Dios, ¿no? Pero sí que me pasa con alguien que sí que me hace cómics, que también dibuja muy bien, pero que dibuja de otra manera y ese sí que me logra comunicar y emocionar, que es, como todo el mundo sabrá, supuesto ya, nuestro amadísimo Bastián Vives. Nunca cancelado, no canceléis a Bastián Vives, mojigatos de mierda, porque no, y punto, porque es uno de los mejores autores de cómic que ha surgido en los últimos 50 años, básicamente, tío con un talento descomunal y que me comunica, y cuando me leo sus cómics me digo, anda, coño, pues este cómic sí que me ha llenado, me lo leo del tirón, me produce sensaciones, no me aburro, que básicamente es lo que me pasa muchísimas veces cuando leo BD, que me aburro. Que estoy en la página 15 y ya estoy mirando, ya estoy calculando, pues si el álbum tiene 48 56 páginas, estoy en la 15, Me queda... ya solo me quedan 41 para acabar este tostón, ¿no? Y es algo que me pasa con muchas BDs, ¿no? Y claro, pues entonces un tío que consigue siendo y haciendo cómic francés, porque indudablemente Vives es francés, pero que me consigue comunicar, que me transmite, que me cuenta historias con las que muchas veces me siento hasta identificado, que pues dices, coño, esto sí, ¿no? Ya digo que evidentemente siempre hay excepciones, ¿no? Pues podemos nombrar muchos, ¿no? Pero Vives creo que representa un poco, yo diría que es hijo de la Nouvelle BD, ¿no? De Sí, esta señor, corriente iniciada así de los por 90. por Sfar, por Trondheim, por toda esta gente Sí, la asociación, que yo o creo como que se también diga. se dio cuenta de que siendo muy muy franceses también, pero se dio cuenta de que estaban haciendo ya que la BD olía un poquito a rancio y que olía siempre a lo mismo y que siempre estaban haciendo el mismo tipo de tebeos, y dio un volantazo y crearon colecciones manteniendo un Fíjate, espíritu, pero yo creo que novedosas. Que tuvo que ver también un poco con el cambio de formato. Porque fue también de decir, bueno, sí, las series están muy bien, o sea, la historieta para la revista está muy bien, pero vamos a adentrarnos en el formato libro. O sea, vamos a ir pensando en eso y en hacerlo un poquito más extenso también. Y seguir haciendo lo mismo, pero de diferente manera. Es que esos años fueron maravillosos. Y Bastián, fíjate, una de las cosas que tiene, que yo creo que rompe mucho con lo que es el mercado franco-belga, es precisamente cuando pensamos en el mercado franco-belga, pensamos en un dibujo muy, muy espectacular, muy, muy pensado, claro, teniendo en cuenta
los tiempos de producción, ¿no? Que siempre en el mercado europeo han sido mucho más largos, ¿no? En el que los dibujantes se recreaban. Yo te diría que son TVOs con mucho tiempo, ¿no? Exactamente, y eso se nota. Tanto en el manga como en el mercado americano los tiempos van por semanas o por meses, y en el mercado francés van por años, ¿no? Y creo que eso, claro, pues si te dan 2 años para hacer una obra, pues tienes tiempo para recrearte. Y yo creo... Y ahí es donde Bastien rompe. Claro. Porque no es el típico dibujo perfecto, detallista, minucioso, no. Es un trazo, bueno, aparentemente muy rápido, que está muy muy pensado y que evoca demasiado, evoca muchísimo. Es que yo creo que evidentemente no sirve, pero en el TVO yo creo que esta urgencia, que esta inmediatez, lo hemos comentado muchas veces, lo que te hace es ayudarte a generar soluciones, sí, y a buscar recursos y a encontrar cómo puedo solucionar este marrón que tengo encima y que tengo 10 días para quitármelo y qué coño hago, ¿no? Y creo que estas publicaciones que te dan tanto tiempo, para los diría, aunque para los autores es mucho mejor, pero yo creo que tampoco es mucho mejor, porque acaban obsesionándose casi tanto por el detalle y metiéndole tanto arte a cada una de las viñetas, que perdemos un poco la perspectiva de lo que debería ser el cómic, de lo que debería ser la narrativa, y acabamos cayendo un poco en una serie de ilustraciones muy bonitas, pero que pierden un poco de movimiento, ¿no? Del ritmo de la narrativa, ¿no? Y yo creo que lo que en ese sentido lo que gana el manga y el mercado y el cómic de superhéroes o el cómic americano es que el mismo proceso de producción te obliga de alguna manera a ir rápido y sobre todo a fluir, ¿no? A que todo funcione de otra manera. Evidentemente ni es una panacea, ni hay cómics que en todos los mercados que son igual de malos, y hay grandes veces, pero yo creo que el proceso en sí de cómo se hace el cómic influencia o tiene marca de manera, yo creo que definitiva, el tipo de cómic que se hace en cada sitio. Y en Francia yo creo que cuando todo el mundo habla de la BD, yo creo que siempre el lector, vamos a decir, clásico de BD, es un lector que le gusta mucho el dibujo y le gusta mucho el arte, ¿no? Y fíjate, y coges los artistas clásicos y es que todos dibujan y tienen todos esto. Y a mí eso pues no me llena tanto como me puede llenar lo otro, ¿no? Pero teniendo tótems y teniendo grandísimos dibujantes, porque luego ves en Francia hay grandísimos dibujantes, sin ninguna duda. ¿Importados o...? Sí, también mucho. O nacidos ahí, mucho pero, de fuera. pero sí. Ya no hablo de españoles que están en Francia, que también, pero es que... Y además luego cuando ves a la gente que va para Francia, la mayoría de las veces también ves que encajan en ese perfil, claro. en ese perfil de dibujante pues exquisito, pues ves a Guarnido, ves a... ya no me se ve el nombre, el que suele trabajar con Cidru... Sí, Jordi Lefebvre. Jordi Lefebvre, quiero decir, son todos dibujos. Además, Sagar, sí. Sí que Sagar sale un poco de... Sí, no es el clásico, o sea, de la línea Disney. Yo lo llamaría que hay una línea Disney que en Francia gusta mucho y que cuando ven que alguien parece que tiene toque Disney, enseguida ya van como locos porque les gusta, ¿no? Y tanto Lefebvre como Guarnido... Sí, tienen Guarnido, ese toque. De hecho, trabajó en Disney, ¿no? Pero tienen ese toque, ¿no? Y cuando ves gente algunos que van así como de primeras, es porque tienen ese toque. Yo lo llamo el toque Disney, que creo que los oyentes entenderán perfectamente. Sí. Muy descriptivo. Y tienen un gusto por ese tipo de dibujo, ¿no? Pero bueno, más allá de eso, evidentemente, pues, luego hablaremos de probablemente uno de los mejores dibujantes de la historia, ¿no? Que es imposible no nombrar cuando hablas de autores favoritos de la BD. Estoy contigo. Yo no lo había traído porque esta semana, o en esta sección, en esta parte de la saga me había propuesto no dejarme influir tanto por autores que me gustan, porque si no, pues bueno, Cidru hubiera venido sí o sí. Y es cierto que está sufriendo unos altibajos bastante tremendos a la hora de componer guiones, ¿no? A ver, uno de mis tebeos favoritos es Lidi, sin ninguna duda. Y es un tebeo sencillito y muy, muy bonito, pero que sabe muy bien marcar los tiempos y llegar y tocarte el corazoncito, y es una historia preciosa. Y tiene otras tantas, vaya, que a mí me parece muy buen guionista, pero es cierto pues que no sé qué le está pasando, pues que a lo mejor está perdiendo un poco el nivel, no sé, o ese toque mágico exactamente que tenía, pero bueno, que es normal, a ver, llevas muchos años, supongo que la presión también influye, y bueno, pues oye, ya se recuperará, no pasa nada. Pero eso, que no me había
no me había propuesto traer a mis tótems a los que adoro y venero. Bastien Vives, desde luego, es uno de ellos y me alegro muchísimo de que lo hayas traído precisamente por eso. Porque, no sé, a ver, yo reconozco, sé que hay gente que no le parece nada del otro mundo. A mí realmente me parece un tío espectacular, o sea, como creador, por todo lo que has dicho. O sea, porque es capaz de decirte tanto, de tener sus propios recursos y de contarte las historias más variopintas, porque es que lo mismo te hace llorar que te hace reír, que te escandaliza. O sea, es que lo hace todo. Lo hace todo. Y de una forma tan sencilla y tan natural y parece tan poco pensada, pero realmente está muy, muy trabajada, me parece, sí. Uno de los mejores. ¿Qué puede ser? Que pues la cabeza a veces no lo acompañe. Pues oye, en el sentido de que no... A ver, todos hemos cometido errores en alguna ocasión, hemos dicho cosas que a lo mejor no deberíamos o demás, pero eso no tiene por qué ser un criterio, ¿no? Yo creo que hay que canalizar. Hay que romper una lanza por él como por autor, supuesto. ¿no? Y el dos es que, o sea, este plan de cancelación que no sé dónde acabarán y se influyó mucho que intentaron, es que me parece que simplemente es absurdo. Totalmente. Quiero decir, si hubieran encontrado a 14 cadáveres metidos en el congelador de su casa de Francia, pues entonces comprendería o que... testimonios de niños que han sufrido abusos por él. O vídeos en sus... O que hubieran encontrado en su ordenador es que... 14 gigas de pornografía infantil con la que comerciaba y demás, diría, hombre, pues sí. O si hubiera salido y lo hubieran condenado y lo hubieran pillado y hubieran encontrado 10 mujeres que lo acusan y con pruebas de violación y o que fuera un maltratador de su mujer. Quiero decir, si hubiera cometido algún delito, que esto creo que hay que dejarlo claro, sí. Si hubiera cometido algún delito, entonces no habría nada que decir. Y aún así su obra seguiría estando allí, por mucho que nos pesara, ¿no? Pero es que encima, o sea, todos estos ataques, como dices tú, pues algunas declaraciones, algunas sacas de contexto, otras pues queriendo hacer una gracia, quizás de manera desafortunada, pero no dejan de ser declaraciones. Quiero decir, es que si nos van a condenar o nos van a cancelar o nos van a eliminar de la ecuación simplemente por las cosas que decimos, pues hombre... Sí, muchos ya tendríamos que estar callados de por vida por cosas que hemos hecho o hemos dicho. Y es que además, como toda la historia de la humanidad funciona igual, porque es como... A ver, salgo yo a una montaña y grito, ¡matad a todo el mundo! Y me voy a mi casa. Y hay 100 tíos oyéndolo, que son 100 gilipollas, que cogen y dicen, pues este tío me ha dicho matar al mundo, pues me voy a matar a todo el mundo. Claro, ¿es responsabilidad mía por haber dicho matar a todo el mundo? ¿O es responsabilidad del que escucha y decide que yo, que soy un tarao, que no tengo 2 dedos de frente, que me subo a una montaña y decir matar a todo el mundo, vas tú y me haces caso, ¿no? Entonces, coño, yo creo que, insisto, creo que esto ya lo dijimos, la frontera es el delito. ¿Este señor ha cometido algún delito? No. No, es que ha dibujado... ¿Cómo? Ha dibujado. Ajá. Y es que yo estoy convencida que mucha gente que está contra él y que dice esas barbaridades no se ha leído esos álbumes. Da y igual, no, aunque lo hubiera dibujado Cristina, que sigue siendo un dibujo. Pues por eso, es pero que aún no así real, no se los ha leído. Es que no ya. es real, no. Porque si tú te los lees, ves claramente la intención con la que está hecha y ves la historia. Es que no tiene ningún sentido. Bueno, yo solo espero que esto no le pase factura, porque como hayamos perdido un creador y grandes obras que están por venir, por culpa de esto... También te digo que yo defendería de igual manera a Culo Culo o a Jeff Lemire si se planteara la misma opción. Autores que no me gustan absolutamente nada, que sus obras nunca me dicen nada, pero si en algún momento se vieran en una tesitura parecida porque en un momento hicieron un cómic o hicieron una declaración sacada de contexto, los defendería de igual forma y con la misma virulencia, porque es que esto me parece surrealista. Bueno, aquí en España ya hemos vivido situaciones similares con... ¿dónde están los límites del humor, no? Gente que se molesta mucho. Pues, perdona, pero es que no, eso es necesario y está allí. Y si te molesta, pues es tu problema. Sí, y se han defendido a estas personas. Lo que no entiendo por qué ahora no se defiende. Bueno, es que los que se preguntan cuáles son los límites del humor no han leído a Aristófanes ni ninguno de los grandes dramaturgos griegos y sobre todo no han leído El nombre de la rosa. Y si lo han hecho, no lo han entendido. No lo han entendido. No saben. Y precisamente el gran inquisidor es un español, quiero decir. Te diría que tenemos un problema con la libertad de expresión que solo la aplicamos en los casos que nos interesa y cuando no nos interesa no la aplicamos. Entonces... Porque es curioso que en Francia no haya salido nadie más que Coco
A mí me hablar parece flipante, claramente. o sea, es el que país de la dices, pero libertad, bueno, la igualdad y la legality, la fraternité. fraternité de los cojones. Que no vamos. haya salido nadie a decir Coco que me fue la estáis única. contando, o sea, El resto callaos o haciéndose fotos tirando Bueno, libros de es la- TVOs de bastinados. Es la gran oportunidad de comprar los derechos de publicación de esos cómics ahora. sí, sí, No, sé, a ver, yo tiene- espero y confío no creo, diablo. No creo que... Además, y yo voy a seguir comprando a Bastien. Y lo que digo, o sea, me dolería muchísimo que un creador dejara de hacer su obra por cosas como estas. Porque yo estoy convencida que a esa persona le tiene que estar afectando personalmente Hombre, pues todas estas no debe cosas. ser divertido No, tener no a es una divertido. horda de tíos en No es internet divertido. dándote cera, Y por llamándote mucho- pederasta y llamándote violador de niños. Por claro. mucho que desconectes de internet, esa sensación la sigues teniendo. Y todo a tu alrededor te recuerda eso. Y se te acerca una persona de ese medio y piensas que ya está contra ti o que te va a decir algo. O sea, esa sensación es espantosa. Eso espero, de verdad, que no esté sufriendo demasiado, que sí que lo estará haciendo, pero que bueno, que se recupere, por lo menos. O que el país no, el mundo recupere la cordura, un poquito. Que seamos un poco... Qué optimista. Ya lo sé, siempre. Siempre. ¿Puedo decir yo Sí. Sí, over the suéltala. top? Over the top. Mi over the top francés. François. Jean Giraud. Moebius. Yo cuando he dicho que un dibujante probablemente, pues... ¿De quién estaríamos hablando? ¿Quién podía ser? ¿Quién podía ser? Yo para mí es el over the top en todas sus facetas, tanto como Moebius, que es la faceta en la que fumó, esnifó y se pinchó Se hizo amigo de Jodorowsky. todo lo posible. No, yo creo que se hizo grande incluso a pesar de Jodorowsky. Te lo iba a decir, sí. yo creo que es grande a pesar de Jodorowsky, efectivamente. Porque es que con Charlier Sí. hacen Blueberry, que es una... Es una maravilla. Es una maravilla, o sea, no he leído 48 páginas en las que pasen más cosas. Es como ver El bueno, el feo y el malo, que dura 3 horas, en la que no paran de pasar cosas, pero son 3 horas, pues lo mismo, pero en 48 páginas. Dices, hostia, es que el western está ahí. Es indudable que los americanos inventaron el western, pero en Europa se hizo adulto. Es como el rock, ¿no? O sea, el rock lo inventaron en Estados Unidos y fueron los ingleses los que dijeron, mirad chicos, esto se hace así. Apartad que me pongo yo. Y vienen los Kings, vienen los Who, vienen los Stones y mejoran el resultado, ¿no? Pues aquí lo mismo, con el western, el spaghetti western y el cómic europeo sobre western es algo espectacular, pero es que aquí estamos hablando de la cima de la montaña. El garaje hermético llega también a unas cotas de perfección en la que hay una viñeta prácticamente realista o hiperrealista y al lado una página que es todo cómic pero casi caricatura con los mismos personajes, ¿no? Y a un nivel de surrealismo o de existencialismo que lo llegaron a colocar en muchos aspectos en algunas listas de filósofos franceses. A un dibujante de moñacos. Sí, sí. A alguien que, bueno, que todos los intelectuales despreciarían porque era un tío que pintaba monas y resulta que era más intelectual que muchos de los que se autodenominaban así, ¿no? En fin. Ahí está la prepotencia del mundo de las artes, ¿no? Claro. Sí, sí. Las artes de primera siempre están mirando por encima del hombro a las artes de segunda porque se piensan que un dibujante, un pintamoñacos o un guionista no va a saber hacer una obra maestra. Y sí que lo saben hacer. Yo De creo hecho, que mucho mejor que aquí otros. ya lo hemos comentado y invito a los nuevos oyentes, sobre todo, porque no sé en qué programa lo dijimos, como para irlo a buscar, ¿sabes? O sea, pero por lo menos hay un vídeo en YouTube de un programa americano en directo en el que están Joe Kubert, Neil Adams y Moebius. 3 buenas patas para un banco. Y les ponen como un papel enorme y les dicen, dibujar algo. Y sale yo, Kubert dibuja, Neil Adams dibuja, todo es muy... Pero cuando sale a dibujar Moebius, se hace un silencio casi religioso. Te quedas como embobado viendo a un tío que además sale que se acaba de fumar, seguro que algo enriquecido. Algo enriquecido y empieza a hacer así, como el que pasaba por allí y lo ves dibujar y dices, madre mía, o sea... Bueno, gente con talento,
Allí yo es cuando te dicen, no, a dibujar se aprende. No, sí, a dibujar se aprende. Pero a dibujar como Moebius, no. Oiga, ¿yo qué quiere que le diga? Hay gente que nace con una predisposición, con un talento y con un don, genio. que sí, y con que lo un tienes don, que trabajar, yo estoy de acuerdo. que hay que pero si no lo que tienes... se puede aprender a dibujar, yo no tengo duda de que hay herramientas, puedes ser las bases, es necesario aprender a cosas y demás, pero luego aparte de eso tienes que estar tocado por la varita, y Moebius de hecho lo estaba. Ya te digo. Hombre, hay 3 personajes ligados al mundo del cómic o de la animación que declararon su admiración, y esto lo podéis encontrar en la definición que pone en Wikipedia, porque creo que sale, no sé si en el segundo párrafo o por ahí, ¿no? El primero es Federico Fellini, que era dibujante. La gente no lo sabe, Sí, pero sí, era sí. dibujante de cómics. Sí. Claro, que tú seas Fellini y digas, es que admiro a Jean Giraud, eso dice mucho de ti. Pero que tú seas Hayao Miyazaki y digas que uno de tus mitos, por no decir el mito, es Moebius, dices, hostia, Miyazaki no es un mierda cualquiera que pasa por ahí. No. Y el tercero es un execrable, ¿no? Del mundo del cómic, un tal Stan Lee. Pero bueno. Que De hecho trabajó con él en el hizo Silver Surfer, ¿no? en el Estela Plateada, sí. Sí. Quiero decir que pero algo de cómic y de talento sabía Stan Lee, Hombre, porque sabía que detectar si lo con sabía, quién ya trabajar. sabía Claro. al lado de quién se ponía. Y luego hay, pues eso, influencia. ¿Quién ha influido en Moebius? Claro, tú coges a Katsuhiro Otomo, otro manco. Otro manco, sí. Otro manco. Y claro, la influencia de Moebius está ahí, es capital, es que es innegable, ¿no? Entonces, claro, Y tantísima gente, un es autor que que ha sí. tenido la repercusión, la influencia, el genio y el talento, pues evidentemente es un top one, sin ningún tipo de duda. Tengo otro, ¿eh? Bueno, pero ahora me toca a Pero mí. ya, Dale, sí, ya lo dale, sé, ¿no? Cristina. Ya lo Que sé. si no voy a decir Pero nada. lo digo más que nada porque se nos va a acabar el tiempo, que quede constancia Pero que si tengo yo, otro. Yo no me he traído un top 3, yo me he traído 2, porque digo, nos vamos a liar aquí a hablar y al final no... Total, pues eso. Yo no me he traído nada, no sabía de qué iba el programa. Bueno, pero está guay, ¿ves? Sí, Ya sí, tienes sí. el guión en la cabeza. Pues yo, mi top, y este es en orden alfabético ni numérico, o sea, el top, para mí Es el top. Es el top. Más allá de Vives. A ver, he dicho al principio Vale, que no es tu mi top top de aquí. de, Vale, bien. de esto, de pensando fríamente en creadores, Ya está. historietistas, pues eso, ¿vale? Goscinny. Oh, ¿Qué decir del señor René ¿ves? Goscinny? Otro que debía ser un cabrón en la vida real, que debía ser un desgraciado, pero, amigos, estamos ante un genio. Exactamente, y punto. un genio. Además, pues este también es de los que tanto guionizaba como dibujaba. Aunque si por algo ha pasado a la historia, yo creo, es por el guión de De Asterix. Asterix. Que ¿quién no ha leído jamás un Asterix? Asterix es un TVO que conoce cualquiera. O sea, cualquiera que no sea lector de TVOs lo conoce. Hace unos años hicieron una encuesta en Francia que preguntaban pues por los personajes favoritos de los lectores, ¿no? Así en general. Y Asterix seguía siendo, pero hace unos años, digo, hace un par de años, o sea, no hace mucho, Asterix seguía siendo el personaje favorito de los lectores, tanto niños como grandes. O sea, el pozo que ha dejado esa serie es inmensa, pero ya no solo en los países franco-belgas, o sea, en los países de la llamada industria franco-belga, sino en el resto del mundo. Aquí, por ejemplo, en España, también hace un par de años que estuve haciendo estudiar las bibliotecas, las colecciones de bibliotecas que tenían de TVOs y demás. Algo que no faltaba eran los Mortadelos, por supuesto, los Tintines y los Asterix. Pero los Asterix en un volumen, o sea, en un número tremendo. Pero es que esta tendencia sigue esto históricamente, ¿vale? O sea, viéndolo con la perspectiva del paso del tiempo. Pero es que actualmente en las colecciones de las bibliotecas más o menos, pues, a ver, las que no tienen especial desarrollada la colección de cómic, los Asterix no faltan. O sea, son probablemente los TVOs más numerosos que hay, junto pues con lo que os digo, los Mortadelos y los Tintines, en cualquier biblioteca pública. O sea, es tremenda la relevancia
de una creación, de un personaje. Y bueno, decimos Asterix porque Asterix fue el pelotazo. O sea, la colección, además, que fue creada, que esto tampoco no se le reconoce tanto, pero Goscinny fue uno de los creadores de Pilote. Pilote fue una publicación que a finales de los años 50, en el 59, cuando salió, o sea, supuso toda una revolución. Porque si la Nouvelle Bande Dessinée revolucionó lo que hasta entonces se venía haciendo, Pilote, las series que salían en Pilote, entonces revolucionaron todo lo que se venía haciendo hasta ahora. Esas historias que eran solo para niños, ahora ya se contemplaba público más adulto, esas formas de crear diferentes capas, ¿no? Diferentes lecturas según cómo lo vieras. Esa ironía, esa forma de meter las cosas, eso no se había hecho hasta entonces. Y Asterix fue precisamente una de las historietas pioneras que salió precisamente en esa revista, en esa publicación, La Pilote. Y bueno, y quien dice Asterix, pues dice tantos otros, ¿no? Porque Lucky Luke también estuvo por allí. Isnogut, bravo. Por el Visir. Para mí es su mejor serie. Ay, me parece absolutamente maravillosa. Es genial. Yo soy súper fan de Asterix, pero Isnogut me parece una obra maestra. Sí, totalmente de acuerdo. El pequeño Nicolás. Además, eso, bueno, hace no mucho pusieron aquí en Huesca, trajeron un festival la película de animación El pequeño Nicolás, que yo me pensaba que sería un poco pues las aventuras del pequeño Nicolás, la creación que hizo Sempe junto a Goscinny, ¿no? Que todos los que tenemos, bueno, más o menos una edad, recordamos por esos libros. Además, yo creo que era Alfaguara que los publicaba, las novelitas. Pero bueno, que antes de novelita, que yo era lo que recordaba de cría, hubo tiras y había TVO también, pero no, yo esa parte no, la verdad es que no la recordaba. Bueno, pues como os digo, El pequeño Nicolás, esa cinta de animación, no es una cinta sobre esa creación, sino que te narra un poquito la historia, es un biopic, tanto de Goscinny como de Sempe. La verdad que es muy interesante, porque te haces un poco la idea de la dimensión de los dos personajes, pero sobre todo de Goscinny. O sea, sería personalmente lo que fuera. Pero como creador, yo creo que dejó un legado tremendo que ha dejado una huella, tanto en muchísimos creadores y sobre todo en el imaginario colectivo de tantísimos y tantísimos habitantes, ¿no? Y no solo francoparlantes, sino de tantas partes del mundo. Es creador de un icono directamente. Es decir, es muy difícil hablar de TVOs en el mundo y que una de las imágenes que nos vienen a la cabeza sea Asterix y Obelix, ¿no? Son dos de los grandes iconos de la historieta mundial que todo el mundo conoce y se conocen en todo el mundo, ¿no? Y eso evidentemente es mérito de Goscinny y Uderzo también, porque claro, también ahí se junta con un dibujante sí, pero muerto Goscinny se notó totalmente, claro, te digo que era la unión porque evidentemente el alma de Asterix y Obelix era Goscinny. Lo que hemos hablado tantas veces, ¿no? Que una buena historia es siempre la que tira hacia adelante. Luego, si tienes la suerte de contar con un fuera de serie, pues mucho mejor, ¿no? Pero evidentemente los buenos Asterix son ya cuando Goscinny ya decide dar rienda suelta a todo su odio por Europa y destruirlo todo, porque es lo que le caracteriza. Claro, el vitriolo es lo que realmente genera humor. Sí, pero además son historias, sobre todo centrándonos en Asterix y Obelix, pues eso, que tiran contra todo y que probablemente luego cuando mejores trabajos haces cuando refleja un poco lo que somos, ¿no? Porque con La cizaña es nosotros. Tú es eso y te puedes representar a cualquier pueblo del mundo, a cualquier nación del mundo, a cualquier barrio del mundo, a cualquier comunidad de vecinos del mundo, ¿no? De la gente que solo necesita que alguien le diga, ay, pues Manolita me ha dicho, y ya, es como descubrió Twitter 60 años de que empezara Twitter, ¿no? Y creo que evidentemente es un autor, pues es otro que es otro pilar, ¿no? Otra referencia que creo que es ineludible cuando hablas de gente que no solo ha hecho muy buenos tebeos, sino que ha resultado ser de una influencia, yo creo que capital en lo que es el tebeo. Quizás además poniéndolos en una dimensión, pues eso, dándoles un giro, historias que parecían hechas para público infantil
y que luego tenían ese subtexto que los convertían en obras para adultos, ¿no? Y creo que su mayor mérito es que si tú te la lees como un crío, Asterix es divertidísima y te lo pasas genial y te ríes y fíjate las tortas que se llevan los romanos y patatín patatán, y luego tiene toda la doble lectura, todo el subtexto y todo, como decía Jaume, todo el vitriolo, que es no es ácido, es cáustico, ¿no? Es que lo disuelve todo. Pero bueno, para mí es un básico. Y se junta con un Uderzo que ya estaba haciendo cosas interesantes con La Aberture y el otro, que era un cómic más realista, ¿no? Sí. Y que se junta con Goscinny y hacen este personaje más caricaturesco, más... Sí, es otro más pues eso, más de TVO, de no sé si llamarlo cartoon, pero más un poco en la línea de lo que luego también copia mucho aquí en España, pues más en la línea de cómics de Franquén, de Spirou, ¿no? Con un tipo de cómic más de público infantil, juvenil, ¿no? De las revistas... De la revista Tintín, precisamente, sí, que era la competidora de Pilote. Bueno, de hecho es que vinieron todos estos que fundaron la revista Pilote, vinieron rebotados de Bélgica, de claro, allí, por eso la fundaron. Dijeron, sí. pues espérate que ahora Bueno, vamos a hacer nosotros. y de México, que fueron muchos ahí a investigar, a ver qué se fumaba. Bueno, hay un álbum que habla Sí, hay un de álbum eso. del viaje Sí, a a México. Pero me gusta Tintín porque hay algunas aventuras en las que, especialmente hacia el tercer tercio de la creación conjunta de Uderzo y Goscinny, en la que cada viñeta es una condensación de genialidad, tanto en el dibujo como en el guión. Además yo creo que hay una evolución de Uderzo bestial, porque el primer Asterix el Galo, el primero, creo que es el único que parece diferente, pero enseguida ya evoluciona hacia el estilo que todos hemos conocido, ¿no? Y ya se consolida y encuentra el estilo y luego. Sí. Yo voy a decir otro, porque es que encima antes lo quería decir cuando estaba hablando Jaume de Moebius y de... no tanto de Moebius, sino de Jean Giraud. Vale. Sí, no hablo de Charlie, sino de un heredero, ¿vale? Voy a hablar de un heredero, de un autor moderno, y que me parece muy digno heredero de Moebius y de Jean Giraud, y hablo de Ralph Meyer y su Undertaker, ¿no? Con Guión de Dorison, me parece que son los No guiones. lo recuerdo. Me parece que, no sé si lo habéis leído, el Undertaker. Primero me leí. Es una cosa, es un nivel de... Es que me hace gracia porque recuerda, o sea, es un tío que ves que evidentemente ha mamado mucho Moebius, que se ha leído todo Blueberry, pero es un dibujante de un talento pero descomunal, ¿no? Y están haciendo, como bien decía Jaume, un western canónico, dando ejemplo de algo que jamás han conseguido los americanos, que es hacer un gran cómic del oeste, ¿no? Así como en el cine sí que tenemos directores americanos que son referentes en el western y que son innegables, como muchos de los mejores westerns, si no los mejores, están hechos por directores americanos. Sin embargo, en tebeos del oeste, es que yo creo que todos los mejores tebeos del oeste están hechos por autores que no son americanos. Es súper curioso. Totalmente de acuerdo. Y este Undertaker yo creo que es un tebeo moderno, pero que bebe directamente de los clásicos del western y haciéndolo además muy, muy bien. Muy, muy bien. Ralph Meyer, ya digo que a un nivel excepcional. Yo tengo que ser breve porque si no voy a poder hacer la GP Cuña. La GP Cuña. Pero si el primero era francés, Jean Giraud, el segundo va a ser belga y va a ser Franquin. Sí, claro. Otro que tenía que salir sí o sí. Y hay muchos candidatos porque para mí hay dibujantes, bueno, Gigé, Will, Morris, o sea, hay una legión inmensa de gente con un talento. La mayoría han pasado por Spirou. Sí, o por Pilote, quiero decir que pero Franquin es un dios en la tierra, porque es no solamente dibujante, sino guionista y creador de personajes como el Marsupilami, como Spirou, incluso Fantasio, que es un ser odioso y hostiable a cada frase que dice, el conde de Champignac, Gastón el Gafe,
Mortadelo y Filemón, el Botón Sacarino. Quiero decir que es el inventor de grandes personajes de la historia del cómic, que algunos hechos por él y otros no. Y otros no tanto. Otros no tanto, más bien calcaos, pero es una delicia ver algunas de sus creaciones. Para mí, álbumes como Z, como Zorglub, de Spirou, es que es algo... O hay un brujo en Champiñac, ¿no? Que dices, o el esto de la morena, el caudo de la morena, no sé cómo se dice en castellano, el nido de la morena o algo por el estilo, ¿no? Es abrumador porque tiene los dos sentidos, ¿no? El del cómic, pero también el de esa generación de dibujantes que estaba fascinado por la tecnología y dibujaban coches y dibujaban edificios y dibujaban aviones, fascinados por eso, pero con un detalle, y eran capaces de inventar aparatos que no existían, submarinos inverosímiles y, en fin, helicópteros individuales, gadgets que luego copiaron en las películas de James Bond, pero que ellos ya habían creado 20 años antes en el cómic. No sé, Frank Kent tiene que salir sí o sí en una lista de los grandes, aunque en el top 3 haya como 14 o 15 personas. Pero bueno, ya está. Dale la cuña que estoy comiéndome la galleta. Ah, vale. Jo. Claro, es que si no, no la vas a hacer. Pero tienes que dejar espacio para que Pero diga su déjame, segundo, si no... Sí. Sí, es que no, bueno, claro, tengo que dejar espacio para su segundo. Bueno, pues venga. Cuña rápida, coño, cuña rápida. Cuña rápida. Abrazo y al revés. Abrazo GP Ediciones, amigo. Bueno, solo os voy a decir una cosa. Va a ser una doble cuña. Porque tenéis que leer La Subdirección, El misterio de la carne enlatada, el último álbum aparecido en GP Ediciones, por el momento. Porque dentro de poco aparecerá otro, que será en ese momento será el último. Y dentro de poco aparecerá otro, y otro más, y otro más. Pero sobre todo os tengo que... Hoy no os voy a recomendar agitar a ningún librero o librera. No voy a invocar a Cthulhu. No voy a pedir que nadie me persiga, porque ya lo hace el propio cómic. En la propia subdirección se monta un sin Dios en Aragón, en todo Aragón, hay que decirlo. Sino que os voy a invitar a que escuchéis el último episodio de GP Ediciones Presenta, que es un podcast hecho por el puto genio de la radio mundial, un tal Jaume García. Habla con dificultad, pero hay que decir una cosa. Viñuales confesó que era el episodio que más le había gustado hasta ahora, el último. Sí, amigos, sí, amigas, este episodio está dedicado a la subdirección y en este episodio hablamos con varias personas incluidas en la creación de este cómic. Con varias personas, no, con dos. Con las dos personas que son responsables del cómic, concretamente. Un dibujante llamado Ertito Montana, que harto de dibujar a personajes que mueren y resucitan y siguen matando y que son gamberros y que se llaman abraxas, por decir algo, ha decidido hacer lo propio pero con vampiros y licántropos, y con guión de Julio Envit, que conoce el terreno y que ha intentado hacer un equilibrio bastante interesante de personajes de los diferentes territorios que conforman ese sitio llamado Aragón. La subdirección, amiguitos, y GP Ediciones Presenta, que es un podcast que también podéis escuchar aquí en iVoox, presentado por Moa, y es una conversación alrededor de esta. Yo creo que tenéis que leerlo. Vais a vuestra librería de guardia, lo compráis
y tendréis a cambio un cómic interesante. ¿Que no lo tienen en la librería de guardia? Pues le pegáis un par de hostias al librero o librera, vais a la distribuidora, le prendéis fuego y acto seguido vais a casa o con el mismo móvil ponéis gpediciones.com y allí lo podéis comprar también vía internet y ya está. Y te quedan 3 minutos para anunciar tu segundo, pero podemos seguir después. No, ¿por qué no? ¿Por qué no? No, voy a ser rápida. Yo he intentado ser rápido. ¿No se acabó la cuña? Sí, sí. ¿Ya está acabada? Ah, vale, como sigue la música. Con los segundos hemos sido rapiditos. Sí, no, yo con este voy a ser también rápida. A ver, podía haber traído a Catherine Meurice, pero no he traído a Catherine Meurice porque ya digo que me he centrado más en otros aspectos, ¿no? He intentado ser un poquito más objetiva, aunque Catherine Meurice se merecería estar aquí en este top 3, pero sí que he traído a otra autora, porque digo, esto se va a quedar muy manco de autoras y no puede ser, y las hay. Top 3 de 2. Como 3 de 2. Nada, es igual. Que es un top 3, pero que vamos por el segundo. Vale, sí. Bueno, pues eso. Entonces me he traído a Marjane Satrapi, que dices, ¿por qué te has traído a una iraní? Bueno, es una iraní francesa, porque su producción, ella, bueno, como si habéis leído Persepolis, ya sabréis qué hace ella en Francia. Y bueno, ella su producción de TVO, su creación, la hace precisamente para el mercado franco-belga. Ella es seguidora de David B., de uno de los tótems también de la Nouvelle Bande Dessinée de la que ya hemos hablado. Y ella no es que sea el epítome, ¿no?, de ese grupo, pero sí tiene una serie de características que me parecen muy interesantes y por eso yo creo que merece estar en este top. Y es que es precisamente una autora que el género autobiográfico, lo que está tan de moda, ¿no?, en lo que es la novela gráfica, lo trabaja como nadie y podría ser una de las precursoras de combinar lo que es la biografía en sí con el panorama histórico-social que pasa en un país, ¿no? Porque ahora hay cantidad de autores que hacen eso, ¿no? Pero ella fue, digamos, la referente, el pilar de la que inició todo eso, ¿no?, aquí en Europa. Y la he traído también porque me parece muy interesante que sea además también de las primeras autoras que se vinieron, que hacen de Francia su país natal y su país de producción para producir y para crear TVOs. Porque hay cantidad de autores de otros países, principalmente de árabes, que se han ido al mercado franco-belga y que están desarrollando unas carreras muy, muy interesantes. Ay, que me muero. Riyad Sattouf, por ejemplo, sin ir más lejos, que le han dado el Gran Premio en Angoulême, ¿no? O sea, 3/4 de lo mismo. Ahora que Riyad Sattouf es otro de. Pero bueno, yo creo que fue Marjane Satrapi la que abrió la puerta y una de las personas, una de las autoras, pues bueno, que gracias a ello... Yo creo que una de las autoras que más ha traspasado la barrera un poco del cómic, también, ¿no? Que su figura es... Sí, la gente sí, cuando lee cómic o lee Maus o lee Persepolis. O Arrugas, exactamente. ¿Qué TVOs has leído? Uy, TVOs no, perdón. Novela gráfica, Maus, sí, pues, Persepolis, Maus exactamente. y Arrugas. Esa era otra de las razones, ¿no? Que su TVO está entre las tríadas. Y había que poner alguna mujer porque esto se nos iba a quedar muy de señores. Muy de rabo. Ya está. ¿Ves? Ha sido rápido. Señores ha habido muchos, pero bueno. Y los hay, pero señoras también las hay interesantes, ya te digo. Y cada vez más interesantes y como hemos dicho, ya llevamos años diciéndolo, el día que veamos un cómic dibujado por una mujer que sea malo, que ya los hay, hay. Eso es bueno, porque eso ya los hay. Veremos hay que castañas importantes hechas por mujeres, cosa que es muy positiva. Claro, porque la igualdad se demuestra no por la bondad que se le supone, exactamente, porque publican castañas que dices, hostia, vaya mierda, me acabo de tragar. Y eso quiere decir que... Aunque parezca increíble que te publiquen una obra maestra, pues debería ser, entre comillas, sencillo, ¿no? Pero ahí donde realmente reside la igualdad es cuando te publican una puta mierda. Y es como, ahora sí. Y con esta visión optimista de lo que es la publicación de cómics, ponemos punto final al programa, pero no a nuestro... hecho de estar aquí, claro, porque ahora viene lo mejor cuando echamos gasolina, luego empieza a aprender mucho más. En un mundo en el que idealmente yo tendría que estar ya repartiendo y no hostias precisamente. No. Hoy te toca repartir amor y hay pocos comentarios, vamos a ir rápido. Lo han escuchado, pero ha sido breves en comentarios. Pero poco comentado. Pues tenemos que dejar el programa de radio y el YouTube. Adiós, amiguitos, nos vemos o no en otro espacio. Está ya Óscar tocando la cámara. No. Está mirando a ver qué... Mis cosas.
Está a punto de hacer ese movimiento sexy que tanto te gusta. Sí, ese movimiento. No, sexy no. Sí, sexy. Bueno, ¿por qué no decirlo? Sí. A mí me gusta el costumbrismo. Bueno, que nos vemos la semana que viene. Adiós. Bueno, que seguimos en el huevo de Pascua, para los que estáis en iVoox, no os vayáis.